Buenos días, vamos a continuar hoy con los delitos contra la administración de justicia. Esta va a ser la segunda y última parte, salvo que tengan dudas o que quieran ampliar alguna cosa. Pero como les decía la vez anterior, les sugiero tener en pantalla el nuevo código, el código de INPO, porque hay modificaciones introducidas por la LUC. Así que entonces vamos a ir siguiendo el texto de este impreso, mejor dicho, de este ejemplar, que es el que luce en INPO. Entonces, habíamos quedado, si mal no recuerdo, en el artículo 188, que lo terminamos, en referencia a las circunstancias atenuantes con respecto a la evasión. Y ahora vamos a ver el artículo 189, que es la evasión por culpa del funcionario encargado de la custodia de un arrestado o detenido. Dice el tipo penal que el funcionario encargado de la custodia o traslado de un preso o detenido por delito que fuera responsable de su evasión por mera culpa será castigado con 3 a 24 meses de prisión. Bien, habría que ver, en este caso estamos prácticamente en la misma situación que en las anteriores, donde habíamos visto la responsabilidad del funcionario público en la evasión. Por ejemplo, el artículo 186 dice: el funcionario público encargado de la custodia o del transporte de un preso detenido por delito que de cualquier manera procurare o facilitare su evasión será castigado con 2 a 8 años de penitenciaría. Esto es un concurso de funcionarios públicos. Pero es un funcionario público que también está encargado de la custodia o del transporte de un preso o detenido por delito. Acá, sin embargo, estamos viendo la forma culposa, porque dice que fuere responsable de su evasión por mera culpa, será castigado con 3 a 24 meses de prisión. Esa es la diferencia. Imprudencia, impericia, negligencia, violación de leyes o reglamentos, en fin, ya lo saben ustedes. El artículo 190 expresa el nomen iuris: asimilación de los condenados que se hallen trabajando fuera del establecimiento. Las disposiciones precedentes se aplican igualmente tratándose de la evasión de los condenados a penitenciaría y de los delincuentes sujetos a medidas de seguridad que se hallaren autorizados a trabajar fuera del establecimiento. Bien, los sujetos activos son los mismos, porque dice las disposiciones precedentes se aplican igualmente a quienes ayuden a este tipo de condenados. Tienen que ser aquí condenados, y están hablando de penas de penitenciaría o delincuentes sujetos a medidas de seguridad. O sea que acá es seguro que tenemos sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Bien, no sé si ustedes conocen el régimen, pero la ley 14.470 de cárceles y disposiciones complementarias, y algunas que ya venían de antes, establecían la posibilidad de que los presos trabajen por orden u ofrecimiento del propio establecimiento carcelario. Por ejemplo, la cárcel nombra un grupo de presos
para que vayan a limpiar un parque público, ¿no? Y eso lo van haciendo todos los días en un horario laboral más o menos extenso en función de las disposiciones del establecimiento penitenciario. Y eso hace juntar puntos, por así decirlo, al preso a los efectos de obtener una buena calificación para cuando se pida su libertad anticipada. En estos casos, los presos están sometidos, obviamente, a una vigilancia mientras hacen esa limpieza que les digo del parque, que es un ejemplo, podría haber otros trabajos, pero obviamente es una vigilancia mucho menos estricta que la que se puede dar cuando está dentro de una celda, entre cuatro paredes, obviamente. Entonces, también hay más posibilidades, por lo tanto, de evadirse. Esta situación también puede estar prevista, y ya lo hemos visto en alguna disposición anterior, cuando se trata de salidas transitorias. Hay personas que están condenadas a privación de libertad, pero que por distintas circunstancias de la vida, por ejemplo, continuar con su trabajo para mantener a su familia, o efectivamente obtener un trabajo de esos para conseguir puntos para poder obtener una ventaja en la disminución de la pena. En esas salidas transitorias también el sujeto está prácticamente, o mejor dicho, realmente sin vigilancia, porque no sale con un policía que lo acompaña a su trabajo, ¿no? O a visitar a su familia, en fin, salida transitoria puede tener también motivos distintos, ¿no? ¿Por qué? Porque un velorio, no sé, una enfermedad, una persona que tiene que visitar a su familia, se le puede conceder salidas transitorias con un régimen relativo de vigilancia según el caso, ¿no? Pero hay algunos, por ejemplo, que salen porque los viene a buscar su hermana en el auto, lo lleva a trabajar y de vuelta lo devuelve su hermana en el auto, siempre muy puntualmente y asegurando de que efectivamente lo que haya hecho durante esa salida transitoria haya sido trabajar y no irse a la playa, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esos casos hay, digamos, una confianza depositada de manera especial en el condenado, que hace que en el caso de que se facilite la evasión de estos condenados a penitenciaría o de los delincuentes sujetos a medidas de seguridad que se hallen autorizados a trabajar fuera del establecimiento, están asimilados estos a los presos, ¿verdad? Que están dentro del establecimiento carcelario, ¿no? O sea que, lógicamente, yo puedo también ayudar, entonces, asistir a que un preso se escape. ¿Por qué? Porque está cortando el césped en el patio o en el parque junto con otro grupo y mientras se distrae el guardia, yo paso por ahí con un auto y lo recojo, ¿no? Ayudo a escaparse un preso. Uno podría decir, bueno, ¿escaparse de dónde si no está encerrado? No, es que no es solamente el encierro la condición de condenado a penitenciaría. Gracias a Dios hay, digamos, situaciones en las cuales hay una apertura, una cierta flexibilidad que permite precisamente eso, ¿no? Que es lo que busca
la pena, ¿no? Que es la resocialización del reo. Quien se reacostumbra o quien se acostumbra a trabajar cuando está preso, o quien empieza a trabajar cuando está preso, realmente es un capital para él. Bueno, y también para la sociedad, desde luego, ¿no? Pero para él mucho mejor. Y por eso la ley los premia con un determinado puntaje a los efectos de obtener lo mismo la persona que estudia, también obtiene puntajes favorables a los efectos de su liberación anticipada. El artículo 191 habla del quebrantamiento de la pena de inhabilitación para cargos, oficios públicos, etc. Y dice: el inhabilitado para cargos, oficios públicos, derechos políticos o profesionales, académicas, comerciales o industriales, que los ejerciere, será castigado con 20 unidades reajustables a 400 unidades reajustables de multa. Bueno, pena de multa es una pena obviamente menor que la pena privativa de libertad, aunque puede llegar a ser cara. 400 unidades reajustables es bastante plata. Y entonces se supone que el sujeto activo es un sujeto especial, un sujeto calificado, porque es un sujeto que tiene que estar, o sea, tiene que haber tenido o tiene que tener un cargo, un oficio público, o tiene que ejercer derechos políticos o profesionales, o profesores, personal académico, comerciales o industriales, ¿verdad? Y nosotros cuando estudiamos la pena, vimos que algunas de estas situaciones podían ser penas autónomas y otras de ellas podían ser penas complementarias o accesorias a las penas privativas de libertad o de otra índole. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el sujeto está privado de ejercer esa actividad, que como ya vemos tiene muchos o varios ámbitos de ejercicio, eso es violar una pena. El sujeto está condenado a no hacer tal cosa y sin embargo la hace. Entonces, en ese caso, el sujeto está violando la pena. Por eso se llama quebrantamiento de la pena, quiebra, de inhabilitación. Inhabilitación quiere decir que no está autorizado para. O sea, el inhabilitado para cargos quiere decir que es aquella persona que no está autorizada para tener cargos públicos y menos ejercerlo, ¿no? Desde luego. Inhabilitado para oficios públicos, lo mismo, oficios públicos son cargos públicos en este caso. El ciudadano que quiere ejercer derechos políticos y no puede, ¿por qué? Porque está inhabilitado para ejercer sus derechos como ciudadano, derechos políticos, a ser elegido, a elegir, a votar. Inhabilitados, por ejemplo, profesionales, no sé, abogados, escribanos, podemos quedar inhabilitados profesionalmente. O sea, podemos no ejercer la profesión porque se nos está prohibido como consecuencia de haber cometido algún delito. Y claro, entonces si uno está impedido de ejercer la actividad o la profesión de escribanía y durante ese tiempo que está castigado, está cumpliendo la pena, emite un certificado notarial y eso se demuestra, bueno, ahí hay una violación
porque ejerció cuando no estaba habilitado, autorizado para ejercer esa profesión. Profesiones que pueden ser también académicas. La profesión académica no es el bedel necesariamente, ¿no? o un administrativo de la universidad, por ejemplo. No, un académico es alguien que cumple normalmente una función de docencia o de investigación, ¿verdad? Eso esas personas estarían privadas de ejercer su profesión. Comerciales o industriales, lo mismo, un comerciante podría estar impedido de ejercer el comercio, o el industrial, lo mismo, ¿verdad? Pero, ojo, la inhabilitación no quiere decir que pierdan la categoría de funcionario público, de ciudadano, de académico. No. Lo que pierden es la facultad de ejercer. O sea, no tienen permiso, no están habilitados para ejercer esa profesión. Hay sanciones más grandes que podrían suponer la pérdida de la condición profesional, por ejemplo, en el caso de los médicos, habría que ver el nuevo Código de Ética Médica, que es una ley, 19.286, si mal no recuerdo, y la ley 9.202, que establecen las condiciones en las que puede ser perdida la condición de médico. Bien, vemos ahora el quebrantamiento de la pena de suspensión de cargo u oficio público. El que ejerciere un cargo u oficio público en que hubiere sido suspendido sufrirá un recargo de la sexta a la tercera parte del tiempo de la primitiva condena. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir acá? Uno está, en el 191, está inhabilitado. En el caso en el que estamos viendo ahora, del artículo 192, lo que hay es una suspensión del cargo u oficio público. La inhabilitación no es lo mismo que la suspensión. La suspensión, obviamente, la expresión lo dice claramente, supone un término. La inhabilitación también supone un término, pero la diferencia estaría dada fundamentalmente en la condición temporal. La inhabilitación es la incapacidad de ejercer. La suspensión es la prohibición de ejercer durante un determinado tiempo. Así que son nociones muy parecidas. En un caso es pena de inhabilitación para cargos u oficios públicos, y en otros casos la pena es distinta, es pena de suspensión de cargo u oficio público. Y además acá habla solamente de cargo u oficio público, en el anterior hablaba de cargo, oficios públicos, comerciantes, industriales, etcétera, etcétera, ¿no? Son penas distintas, y para eso los remito a que estudien, cuando vimos el año pasado, las distintas clases de penas, principales y accesorias, y ahí van a ver la diferencia entre el quebrantamiento de la pena de inhabilitación y el quebrantamiento de la pena de suspensión, y apreciarán las diferencias.
Vamos a entrar ahora al prevaricato. El prevaricato nos comprende o nos toca de una manera más próxima a los abogados y escribanos, porque podemos tener un papel protagónico, en definitiva, ser los sujetos activos en este delito. En algunos casos está exigido expresamente que el sujeto activo sea abogado o procurador, como es lo que sucede precisamente en este artículo 194, que dice así: asistencia y consejo desleal. Ya ven ustedes que la palabra desleal es algo que deshonra mucho nuestra profesión, ¿no?, de abogado, de procurador. Es una falta de lealtad con respecto a los intereses de quien uno está defendiendo o asistiendo, porque acá dice asistencia. La asistencia profesional puede ser tanto demandar como contestar la demanda, tanto defender a un preso, a un delincuente, como hacer una denuncia asistiendo a una víctima. En fin, ya saben ustedes que tenemos distintas modalidades de actuación. Entonces dice: el abogado o procurador que, faltando a sus deberes profesionales, perjudique los intereses de la parte que defiende o represente judicial o administrativamente, será castigado con 100 unidades reajustables a 900 unidades reajustables de multa e inhabilitación especial de 2 a 8 años. Aquí tenemos otra vez la remisión a otra pena, en este caso accesoria, de inhabilitación especial, la multa principal siendo la pena principal. Como ven ustedes, el sujeto activo es bien específico, es el abogado o el procurador, y el verbo nuclear es perjudicar los intereses de la parte a la que asiste. Vean ustedes que utiliza como asistencia, utiliza las modalidades de defiende, represente, defender o representar, y agrega que puede ser judicial o administrativamente. ¿Por qué? Porque podemos representar a un funcionario en un sumario que le están haciendo en la administración pública, y entonces en ese caso estamos actuando ante la administración y lo puedo estar representando administrativamente. Lo que sí se requiere es que haya una falta a los deberes profesionales. ¿Esto quién lo califica? Bueno, el juez es experto en derecho y sabe si hay una falta o no de deberes profesionales. Puede ser que haya algún caso muy complejo, que haya que consultar a algún perito para ver si el abogado o el procurador actuó bien o actuó mal, ¿no? No sé, supongamos en el caso de algún arbitraje internacional, ¿no?, de estos que se resuelven en París, no sé. Pero lo principal es que lo normal, o mejor dicho, es el propio juez el que califica cuáles son los deberes profesionales que debió haber sido cumplidos en ese caso. Y esa falta a sus deberes profesionales debe causar un daño, debe perjudicar los intereses de la parte que defiende o representa, judicial o administrativamente. Bueno, lógicamente la categoría de delito de daño está claramente expresada, ¿no?, porque habla de perjuicio
los intereses de la parte que defiende o represente judicial o administrativamente. Entonces, el verbo prevaricar supone faltar dolosamente a la obligación que corresponde al cargo u oficio. Es un delito que se castiga a título de dolo, como habrán visto ustedes perfectamente, sale del texto, ¿no? Faltando a sus deberes profesionales, perjudique los intereses de la parte que defiende. Entonces, siempre estamos dentro de un bien jurídico colectivo, que es la administración de justicia, pero en este caso el objeto material es el cliente, la persona a la que uno representa o defiende. Y podríamos plantearnos si el término este de parte, que defiende o representa judicial o administrativamente, si cabe o no, por ejemplo, en los casos de jurisdicción voluntaria. Porque en los casos de jurisdicción voluntaria, al no haber contencioso, puede no haber partes. Y entonces, en ese caso, ¿qué estaría pasando, no? Hoy en día, además, tenemos en el ámbito penal, tenemos sí claramente las partes establecidas, ¿no? Porque fiscalía y defensa son partes encontradas, ¿verdad? Con un papel muy especial que tiene la víctima, aunque no es parte en el proceso, pero sí es oída en determinadas circunstancias. No es como en el sistema anterior un convidado de piedra que una vez que hacía la denuncia ya se olvidaban de la víctima para siempre, ¿no? En la sede penal. Entonces, en este caso, podríamos plantearnos eso, ¿no? De si se trata de jurisdicción voluntaria. Yo pienso que sí, que queda incluido porque el sujeto está defendiendo los intereses de un cliente que si bien no tiene, porque puede no tener ojo, hay sucesiones que se complican y que empiezan a tener contencioso dentro. Estamos hablando de una sucesión común y corriente, ¿no? Donde no hay controversias. Entonces, en ese caso, el sujeto está representando a su cliente judicialmente, ¿no? Entonces, yo pienso que el concepto de parte está dado en función de aquello que es, cuyos derechos hay que hacer valer frente al juez. En ese sentido. No simplemente la noción de contencioso. No, sino también es parte a quien hay que hacer valer sus derechos frente al juez para que los declare, por ejemplo, herederos, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Así que no sería una falta de tipicidad decir, no, porque no es una parte, sino que es el sucesor, entonces el heredero. Entonces, si no es parte, no hay adecuación típica y por lo tanto no habría asistencia y consejo desleal. Y no es así. El artículo 195 establece circunstancias agravantes, constituyen circunstancias agravantes especiales. Primero, que el hecho se haya efectuado por el culpable mediante colusión con la contraparte. Y segundo, que el hecho se haya efectuado en perjuicio de sujeto sometido a un proceso
criminal. Bien, el número 1 es que el hecho se haya efectuado por el culpable mediante colusión con la contraparte. Bueno, si uno dice el culpable, uno quiere decir que entonces ya tiene que ser el condenado, ¿eh? No puede ser el indagado. Bueno, no, justamente es un agravante especial. ¿Por qué? Porque ya se sabe que hay delito. Si hay delito, puede existir la accesoriedad de la circunstancia. Circunstancia sola no se da si no hay delito. Entonces, se tiene que haber constatado que existe responsabilidad de un sujeto de asistencia, porque asistió deslealmente, y además en este caso lo hizo mediante acuerdo o traicionando a su cliente, mediante un acuerdo con la contraparte. Por ejemplo, yo le digo al abogado de la contraparte: mirá, no interpongas la apelación, deja que la sentencia recaiga en cosa juzgada y te pago 200.000 pesos. ¿Te parece bien? Y así tu cliente pierde la chance de apelar, queda la sentencia firme y a otra cosa. Hubo acuerdo e incluso hubo dinero de por medio, ¿no? Puede no haberlo, porque el tema de la aceptación del dinero obviamente todavía hace que esa colusión sea mucho más grave. Podrían haber acuerdos por otras formas o de otras formas, simplemente para beneficiar al cliente o para, digamos, buscar una situación intermedia que pueda resultar parecido a lo que sería una transacción, etc. Pero bueno, en el caso, lo cierto es que hay esa deslealtad concretada en esa colusión o acuerdo. Y segundo, que el hecho se haya efectuado en perjuicio del sujeto sometido a un proceso criminal. ¿Por qué? Porque aquí, lógicamente, lo que está en juego es un valor importantísimo de la persona humana y es nada menos que su libertad. Entonces, si el sujeto sometido a un proceso criminal termina preso precisamente porque yo perjudiqué sus intereses, no apelé cuando tenía que apelar, no aporté los testigos que tenía que haber traído al juicio, bueno, lógicamente lo perjudiqué. En ese caso se reconoce, desde el punto de vista humano es muy comprensible también, ¿no?, que sea agravado el hecho del proceso criminal. Ya sabemos que en nuestro caso, proceso criminal tendría que tener un sentido técnico especial, ¿no? Porque ¿cuándo empieza el proceso? Hay quien dice, hay autores que dicen que la parte, digamos, sujeto activo, mejor dicho, el sujeto juzgado, que está sometido a proceso criminal, en realidad la expresión proceso tiene que ser tomada en sentido muy amplio. Esto es, desde que está a disposición de la justicia penal. Fue arrestado y ya no requiere, según ellos, ni el antiguo procesamiento ni la actual formalización. A mi modo de ver, tendría que ser tomado en un sentido más estricto, y eso es cuando en realidad empezó el proceso criminal. Porque si no, lo que habría que hacer, se podría utilizar otra terminología que no fuera proceso criminal, sino podría ser, por ejemplo, a partir de que empieza
la persecución policial, o a partir de que empieza la indagación fiscal, pero no necesariamente estamos hablando de proceso criminal. Bien, obviamente podrían acumularse ambas cosas, ¿no? El numeral 1 y el numeral segundo, o sea que haya colusión con la fiscalía, con la contraparte, la defensa y el fiscal, que eso podría hoy llamarse un acuerdo en un proceso preliminar, eso podría ser una colusión. En realidad está autorizado por la ley, ¿no? En cambio, si fuera un acuerdo ilegal, basado en otro tipo de intereses, podría darse la colusión con la contraparte afectando los intereses de una persona perseguida por la justicia penal. Bien. El artículo 196 habla de otras infidencias del abogado o procurador. El abogado o procurador de una de las partes que diere consejo, prestar asistencia o ayudara de cualquier manera en juicio a la parte contraria, directamente o por interpuesta persona, será castigado con 20 URs a 500 URs y esto de multa, ¿verdad? E inhabilitación especial de 2 a 6 años. Entonces, acá lo que se quiere hacer es tratar de ampliar la mayor cantidad posible de situaciones de deslealtad que puede tener el profesional en relación a su cliente. Por ejemplo, yo le doy consejo a la contraparte de cómo tendría que hacer para defenderse frente a la pretensión de mi cliente. Eso es otra infidencia. Infidencia es decir algo que debería estar reservado. Es revelar, podría ser, ¿no? Dar consejo, prestar asistencia o ayudar de cualquier manera en juicio. Acá estamos hablando de juicio, ¿verdad? A la parte contraria, directamente o por interpuesta persona, será castigado con pena de multa e inhabilitación. Entonces, queda claro que la preocupación del legislador es asegurar la máxima lealtad posible del profesional frente a su cliente. Porque ven que el término dice o ayudara de cualquier manera en juicio. O sea que... Y la verdad es que en juicio tenemos muchas formas, si quisiéramos, de poder ayudar a la contraparte. Pero sería una gran deshonra desde el punto de vista profesional y ni que hablar desde el punto de vista personal, ¿no? Bien, pasamos ahora al capítulo 5, a tratar un delito sumamente importante por la confianza, mejor dicho, por la confianza, por la confianza que hay que tener en la justicia. No se olviden de que estamos hablando de delitos contra la administración de justicia. Y el encubrimiento es uno de los delitos que también genera desconfianza en la justicia. Obviamente los delitos anteriores también generan desconfianza. En el caso del delito del artículo 196, estamos hablando de un delito de peligro. Esto no se los dije, ¿no? Y lo de
Infidencia es violación de la confianza, de la fe debida a alguien, ¿verdad? El concepto de parte en sentido amplio, y tiene que ser en juicio, no puede ser en la indagatoria fiscal, por ejemplo, ¿no? Bien, esto me quedó, y perdón, me olvidé de decírselo con respecto al artículo anterior. Volvemos al encubrimiento. Entonces, el encubrimiento tiene un capítulo especial, capítulo quinto. Encubrir es tapar, ¿verdad? Lo dice la palabra, ¿verdad? Y es un delito extenso, con muchas modalidades, dadas por una variedad amplia de verbos nucleares, y dice así: el particular o funcionario que después de haberse cometido un delito y sin concierto previo a su ejecución con los autores, coautores o cómplices, aunque estos fueren inimputables, los ayudaren a asegurar el beneficio o el resultado del delito, a estorbar las investigaciones de las autoridades, a sustraerse a la persecución de la justicia o a eludir su castigo, así como el que suprimiere, ocultare o de cualquier manera alterare los indicios de un delito, los efectos que de él provinieren o los instrumentos con que se hubiere ejecutado, será castigado con pena de 3 meses de prisión a 10 años de penitenciaría. Atención, o sea que estamos ante un delito muy importante. Bien, el sujeto activo es el particular o funcionario, con lo cual podrían haber dicho el qué, porque no hay ninguna diferencia entre los casos, podría ser cualquiera. Si es un particular, no tiene por qué, no importa. Lo cierto es que acá dice particular o funcionario. Y los verbos nucleares son un montonazo. Vamos a ir después a ellos, porque ahora lo que quiero es principalmente hacerles notar la diferencia que hay con la participación o coparticipación. Fíjense ustedes, dice: después de haberse cometido un delito y sin concierto previo a esa ejecución con los autores, coautores o cómplices, aunque estos fueran inimputables. Porque ¿qué hubiera pasado? Si yo les digo antes de delinquir, roben tranquilamente esa sucursal bancaria, y cuando terminen de robar vienen enseguida y se esconden en mi garage, y yo ahí los cobijo, los escondo, ¿no? Obviamente no es lo mismo que si al revés, cuando salen de robar, yo no sabía ni quiénes son, pero veo que son unas personas, y alguna de ellas es conocida, veo que está corriendo, y viene la policía atrás, y yo, metete acá, y lo escondo. Ahí yo no tuve un acuerdo previo con ese sujeto para que delinquiera, sino que lo que estoy haciendo es tratando de que eluda las consecuencias de la justicia, no lo encuentre, ¿no? Entonces lo estoy encubriendo, lo estoy tapando, de hecho lo estoy escondiendo. Ese es el efecto que está cumpliendo mi obra. Pero insisto, es después de haberse cometido un delito y sobre todo sin concierto previo a esa ejecución con los autores, coautores o cómplices. O sea, si no, sería un copartícipe. Artículo 60 y siguientes del Código Penal, ¿verdad? Autor, coautor, cómplice, lo normal sería coautor. ¿Por qué? Porque de alguna manera yo también estoy ayudando a tomar la decisión
si actúo antes y les digo, no se preocupen, yo les doy mi garage para que se escondan ni bien salgan, o la azotea, o lo que sea, les estoy ayudando. A lo mejor si yo no les doy esa facilidad, de repente no delinquen. Y mi participación fue, por lo tanto, esencial para que concretaran esa decisión que tenían de robar. En cambio aquí no. En este caso los sujetos robaron y simplemente después, cuando yo los vi salir corriendo sin saber que iban a robar ni nada antes, les digo, bueno, vengan, pasen y escóndanse, porque veo que están siendo corridos por la policía. Bueno, es un caso típico que podríamos decir. Ahora vamos a ver la cantidad de formas que hay de hacer ese encubrimiento, ese tapar la situación. Entonces, los ayudaren a asegurar el beneficio o el resultado del delito. Primer verbo, ¿no? Nuclear. Ayudar a asegurar el beneficio o el resultado del delito. ¿Cómo puedo ayudar a asegurar el beneficio o el resultado del delito? Puedo hacer, no, muchachos, ustedes que están corriendo, tiren el bolso para acá con la plata, yo después se las doy, ¿no? Por supuesto, yo no intervine antes del delito, me entero después, los veo salir corriendo, reconozco que hay uno que es un vecino, y le digo, tira la bolsa para acá, yo después te la doy, la bolsa con la plata, ¿no? Entonces estoy tratando de asegurar el beneficio o el resultado del delito. Primera forma. Segundo, estorbar las investigaciones de las autoridades. Claro, si yo los escondo a ellos cuando están escapando, y los meto en mi garage, como les decía antes, obviamente estoy estorbando las investigaciones de las autoridades. Después dice, sustraerse a la persecución de la justicia o a eludir su castigo. Claro, sustraerse a la persecución de la justicia podría ser este mismo ejemplo que uno dice, sustraerse a la persecución. ¿Por qué? Porque los vienen persiguiendo a los delincuentes, ¿no? O vienen corriendo o vienen en el auto de atrás. Los vienen siguiendo, persecución. Pero el término persecución de la justicia no solo se refiere a esa carrera material en la cual los funcionarios policiales están corriendo atrás del delincuente o presunto delincuente, en este caso delincuente nomás. La persecución de la justicia puede ser, por ejemplo, el caso de engañar a un alguacil. El alguacil viene a mi domicilio, pregunta por las personas fulanas y tales, que son las que tienen registradas el domicilio en el expediente judicial, que es en mi casa. ¿Por qué? Porque viven ahí. Yo digo, no, mire, acá no viven esas personas y por lo tanto el domicilio que dieron es equivocado porque es el mío, ¿no? Estoy mintiendo. Vinieron a buscar a esas personas, los alguaciles. Puede ser, miren que puede ser por un asunto formal en el sentido de procesal, pero lo que tiene que haber es la comisión de un delito. No puede ser que yo diga, por ejemplo, no viven acá para evitarme que caiga un embargo sobre la propiedad mía, ¿no? Eso, en fin, si yo fuera responsable de la deuda y la propiedad mía estuviera comprometida, con esa mentira yo estaría también encubriendo o mejor dicho, estaría impidiendo el ejercicio o la administración de la justicia. Pero no habría un delito antes, como exige el encubrimiento. El encubrimiento exige esconder o tapar
un delito, de alguna manera. Y puede ser sustraerse a la persecución de la justicia y por lo tanto antes de una condena, o puede ser también eludir el castigo, ayudar a la persona a sustraerse a la persecución de la justicia o a eludir su castigo. ¿Por qué? Porque en lugar de que la persona esté en su casa cuando lo van a buscar para llevarlo como consecuencia de la condena, preso, yo lo llevé al aeropuerto y lo metí en un avión y lo mandé para otro país, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahí no hay condena posible, ¿no? Así como el que suprimiere, ocultare o de cualquier manera alterare los indicios de un delito, los efectos que de él provinieren o los instrumentos con que se hubiera ejecutado. Entonces, acá viene otro verbo, mejor dicho, dos verbos: suprimir, ocultar, tres verbos, o de cualquier manera alterar. ¿Qué cosas? Bueno, suprimir es hacer que desaparezca, ocultar es esconder. El que de cualquier manera alterare los indicios de un delito es cambiarlos, ¿no? Los indicios de un delito son principios de prueba, o pueden ser directamente pruebas, y yo puedo suprimirlas. Por ejemplo, barriendo las huellas de las pisadas del delincuente, porque es un camino de tierra, ¿no? Entonces las huellas desaparecieron de esas pisadas y ahí hay un indicio que eliminé, ¿verdad? Suprimí en ese caso. Ocultar es esconder, o de cualquier manera alterar los indicios de un delito. Suprimir, bueno, ya vimos, ¿no? Ocultar un indicio del delito podría ser, bueno, me quedo, escondo, no sé, lo que hubiera, las llaves con las cuales el sujeto entró a la finca para cometer el hurto, ¿no? También podría estar en otra parte, ¿no? Que ya lo veremos más adelante, ¿no? O de cualquier manera alterare es cambiar los indicios del delito. Alterar supone cambiar, modificar, para bien o para mal, porque puede ser para estropear o puede ser para reconstruir. Por ejemplo, ¿no? Hay un daño, yo causé un daño y despinté todo un portón, y bueno, vengo y lo pinto, ¿no? Entonces ahí alteré los indicios de un delito. Y después, lo que puedo también suprimir, ocultar o alterar son los efectos que de él provinieren, los efectos que provengan del delito. Como ya lo decíamos antes, los efectos que de él provinieren puede ser el dinero que yo robé, bueno, sí, eso, lo más sencillo es el dinero que robé o los bienes muebles que robé, los escondí o los alteré. ¿Por qué? Porque era un determinado jarrón muy valioso y bueno, y cuando yo lo obtuve, lo cambié materialmente, le agregué otras pinturas y otras cosas para que no se reconociera, que era el jarrón
valioso robado. Y también lo que puede ocultar, suprimir o alterar son los instrumentos con que se hubiere ejecutado el delito. Yo creo que dentro del concepto de instrumentos podría ingresar también el concepto de armas. Por supuesto, está claro, ¿no? Puedo esconder las armas o puedo esconder también la ganzúa con la que el ladrón abrió la puerta, o las llaves que él tenía y que eran las llaves correctas porque las robó en otro momento y fue con esas llaves con las que entró y yo me las quedé, porque es el instrumento con que se ejecutó el delito. El 197 bis establece una agravante del encubrimiento y dice, se considerará circunstancia agravante del encubrimiento que refiera a cualquiera de los delitos previstos por el Decreto Ley 14.294 de 31 de octubre del 74 y sus modificativas estupefacientes, y en los delitos previstos en los artículos 344, rapiña, 344 bis, rapiña con privación de libertad, el copamiento, el 346, el secuestro, el 350 bis, la receptación del Código Penal, siendo en estos casos aumentada la pena de un tercio, la pena en un tercio. Bien, entonces en este caso estamos en el ámbito de los estupefacientes, Decreto Ley 14.294, pero también en delitos especialmente graves. Fíjense que esta es una de las modificaciones que introdujo la LUC. Antes no existía este artículo 197 bis. Pues la LUC lo que ha buscado también es endurecer bastante el sistema penal. A veces con acierto, otras veces sin acierto, o con medio acierto, en fin, con aspectos criticables, pero lo que buscó, está claro, es un endurecimiento del sistema penal y procesal penal, también con las modificaciones al nuevo Código del Proceso, que reducen, por ejemplo, algunas posibilidades de libertades concedidas dentro del proceso. En fin. Bien, entonces, ¿cuáles son los delitos previstos en el Decreto Ley 14.294? Bueno, son los delitos de estupefacientes, que va desde la comercialización de las drogas. Hay que ver, por ejemplo, que en nuestro país hay determinada autorización con respecto al tema del cannabis, de la marihuana, pero en fin, fuera de eso, si uno incurre en irregularidades con respecto a las normas que rigen esa excepción, incurre en algunos de los delitos previstos en la ley de estupefacientes. El suministro puede ser también otro delito, y así varias conductas. Y se refiere también a las modificativas, ¿no? Bueno, uno de los casos de las leyes modificativas podría ser perfectamente estas leyes y reglamentaciones que hacen referencia al régimen del cannabis en el Uruguay. Una situación bastante excepcional en relación al mundo, que en fin, que parecería criticable. No así el cannabis medicinal, pero el cannabis, digamos, como divertimento, me parece que no habría que fomentarlo desde el punto de vista legal como se ha hecho en el gobierno pasado. En fin. Bien, y los artículos previstos
como graves de este artículo, de este delito de encubrimiento, son los delitos de rapiña, rapiña con privación de libertad, el copamiento, que son delitos contra la propiedad privada. El delito de secuestro, que es un delito contra la libertad de las personas. El 350 bis, que es la receptación, que es comprar bienes robados, por ejemplo, ¿no? Eso sería la receptación, para después revenderlos o hacer negocio o quedármelos. Bien, en estos casos la pena se ve agravada en 1/3. Vamos a ver ahora los delitos previstos en el libro segundo, título quinto, de los delitos contra la administración de la justicia, capítulo sexto. Bien. El primer delito es el previsto en el artículo 198, justicia por la propia mano. Y dice así: el que, con el fin de ejercitar un derecho real o presunto, se hiciera justicia por su mano, con violencia en las personas o las cosas, en los casos en que pueda recurrir a la autoridad, será castigado con 20 unidades reajustables a 800 unidades reajustables de multa. Concurre la violencia en las cosas cuando se daña, se transforma o se cambia su destino. Bien, la justicia por la propia mano también es un delito bastante frecuente, ¿no? Y en realidad lo que se está haciendo es sustituir la justicia por la violencia privada. Violencia privada que no tiene que ser necesariamente golpear a una persona, ¿no? O darle un balazo. Por supuesto que queda incluido esas conductas, ¿no? Si son para supuestamente hacer justicia, ¿no? Porque entiendo que en ese caso se requiere. Pero puede haber esa violencia en las cosas, por ejemplo, si yo para lograr el desalojo de un inquilino que no me está pagando, lo que hago es cambiarle la cerradura de la puerta de la casa, ¿no? Entonces el inquilino, cuando vuelva a la casa que está alquilando pero que no paga, se va a encontrar con que no puede entrar a su casa. Y entonces, bueno, ahí qué va a pasar, ¿no? Bueno, puede armarse un lío grande, porque puede decir que hay apropiación indebida, porque están sus muebles, su ropa y todo ahí adentro, ¿no? Entonces denunciarlo por eso, pero también puede denunciarlo por la justicia por la propia mano, porque en definitiva le hizo un desalojo por la fuerza, una fuerza que no es el empleo músculos, ¿verdad? Y no es empleo de una violencia a base de armas, ¿no? Pero hubo una violencia porque es actuar en contra de la voluntad o el consentimiento de otra persona. En eso se entiende la palabra violencia, de esa forma, ¿no? Y son todas situaciones en las que se puede acudir a la autoridad judicial. No estamos hablando, por ejemplo, del caso de legítima defensa o estado de necesidad, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí no hay posibilidad material de evitar que me pegue el balazo si yo no se lo pego antes a él, ¿no? Entonces ahí no hay. Dice así: el que con el fin de ejercitar un derecho real o presunto se hiciera justicia por su mano, con violencia en las personas o las cosas, en los casos en que pueda recurrir a la autoridad,
será castigado con 20 unidades reajustables a 800 unidades reajustables de multa. Concurre la violencia en las cosas cuando se daña, se transforma o se cambia su destino. Vamos a ver que también hay un agravante especial, ¿no? Que es cuando se utilizan armas para hacer derecho real, ejercer este derecho real o presunto, ¿no? Uno podría decir, bueno, pero ¿qué pasa con el sicariato, ¿no? Por ejemplo, yo mando, empleo a una persona que es un buen tirador y le digo, matame a fulanito de tal porque es un deudor que no me quiere pagar. Y entonces yo por esa injusticia lo quiero matar. Y contrato a una persona, lo hago a través de un tercero. Fíjense ustedes que el artículo 198 dice justicia por la propia mano. Y dice, se hiciera justicia por su mano, con violencia en las personas o en las cosas. Parecería como que yo no puedo andar contratando a un tercero, por lo menos en este caso, para hacer esa justicia, ¿no? Sino que habría justicia por la propia mano cuando estoy haciéndolo yo mismo, y no encomendé a un tercero que lo hiciera en mi nombre o en mi representación. Bien, el verbo nuclear, bueno, primero, el sujeto activo cualquiera, ¿no? El verbo nuclear es hacer justicia por su mano, o sea, pensar que uno está haciendo justicia. Puede tener razón la persona o puede no tener razón, porque puede pensar que es una situación injusta y no, resulta que la otra persona tiene razón porque el derecho, la ley, le da la razón en ese caso. Se hace justicia por su mano con violencia en las personas o las cosas. Violencia en las personas o las cosas puede ser, insisto, violencia a golpes en las personas, o puede ser violencia simplemente por ir en contra de su voluntad. Y cuando hago violencia en las cosas es porque, por ejemplo, las daño, las rompo, ¿no? Produzco desperfectos, lo que sea, ¿no? Las descompongo. Y, o sea, debe haber violencia, es el medio previsto en este delito, y siempre se requiere que sean situaciones en las que yo pueda recurrir a la autoridad. Claro, sí, pero yo puedo recurrir a la autoridad, pero para obtener el desalojo de esta persona preciso 7 meses, y después, o más, vaya a saber por lo que demora la justicia actualmente, y el agendarse y el COVID y todo esto, ¿no? Entonces, no, yo no puedo perder la plata que necesito de los alquileres porque esta persona no me paga, entonces le voy a cambiar la cerradura la primera vez que lo vea salir de la casa para que él no pueda volver a entrar. Bueno, allí hay una violencia en las personas, contra las personas. La violencia, fíjense que también está definida en este artículo, porque dice, concurre la violencia en las cosas cuando se daña. Rompí las rejas para entrar a la casa del inquilino. No, se transforma o se cambia su destino. Yo, por ejemplo, puedo transformar la cerradura. Cambié la cerradura y bueno, y es una forma en la que no provoco un daño en las cosas, pero estoy transformándola. O cambiar el destino. No, yo alquilé la casa para
casa habitación, pero como no me paga, le voy a instalar arriba del techo un cowork, ¿no? O mejor dicho, un lugar de ensayo para músicos, ¿no? De esos de que me puedan cobrar, pagar, ¿no? Y así me pagan lo que este no me paga. Bueno, por supuesto, estoy incumpliendo con el contrato de arrendamiento en principio, desde el punto de vista civil, pero también estoy cambiando el destino de lo que alquilé. ¿Por qué? Porque ya no es solamente una casa habitación, sino que también es un lugar de música, ¿no? Y para casa habitación además es incómodo con todo el ruido ese que se está produciendo en la planta de arriba, ¿no? Ahí no necesariamente estoy tampoco destruyendo, al contrario, a lo mejor construí algo, pero estoy cambiándole el destino. Les decía que tenemos una circunstancia agravante especial, y es que el hecho de la violencia se haya cometido con armas, lo cual es bastante explicable. El capítulo 7 refiere al duelo, que ya no existe más. El duelo fundamentalmente era una forma, se entendía antes de que era una forma de hacer justicia, cuando lo que se veía violado sobre todo era el honor, por ejemplo, ¿no? Había un insulto entre dos personalidades. Hubo duelos famosísimos acá en la historia de nuestro país, donde presidentes o candidatos a presidentes terminaron haciendo un duelo, y eso consistía en un enfrentamiento armado, que podía ser con espadas, que podía ser con armas de fuego, etc., en función del cual quien resultase vencedor era el que recuperaba el honor, o era el que recuperaba la razón, al que se le debía dar la razón. Esto fue sustituido en el año 1992, fíjense que es relativamente reciente, ¿no? Bien, y después vienen los delitos contra la seguridad pública, y por lo tanto, entonces terminamos con los delitos contra la administración de justicia. Si tienen dudas, por favor, no duden en ponerlas en el EVA, o mejor, me la mandan por mail a penal2013@gmail.com, o también pueden hacerla como comentario debajo del video que queda publicado en YouTube. Gracias por su atención, y quedo a la disposición de ustedes por si tienen esas dudas o aclaraciones, o incluso quejas o críticas. Buenos días, que pasen bien.